De vez en cuando hablamos aquí de libros y en este caso vamos a hablar de alguno que llama muchísimo la atención. Es este libro, es la edición en inglés que acaba de aparecer en Estados Unidos de un libro titulado en español Mil bosques en una bellota. Es un libro escrito por Valerie Miles, una editora estadounidense, pero que ha trabajado siempre en Alfaguara, una de las mejores editoriales del mundo hispanohablante. En este libro hay unas entrevistas con 28 grandes escritores en donde se les pide que hablen del mejor texto que han escrito. Y ahí aparecen hombres como Carlos Fuentes, o Mario Vargas Llosa, o Jorge Edwards, o Sergio Pitol, Bryce Echenique, Javier Marías, grandísimos escritores. Pues aquí tenemos en esta mesa a Valerie Miles. Valerie, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí. ¿Por qué surgió esta idea? Leía yo en la introducción que fue porque alguna vez en una biblioteca pequeña en un pueblo de Carolina del Norte usted vio algo parecido. ¿Cómo es esa historia? Sí, pues sí, estaba visitando una biblioteca en un pequeño pueblo de North Carolina, que es un pueblo de pocas familias, pero que cuidan muchísimo su biblioteca, mucho. Entonces, pues fui un día, encontré un libro que me abrió un mundo realmente, me pareció una cosa muy interesante. Y era un libro que salió en el 42, durante la Segunda Guerra Mundial, y era un editor que hizo una selección grande de unos 100 escritores, una cosa así, y les hizo la pregunta de cuáles son tus mejores páginas, the best of the best, ¿no? Entonces invitó escritores como Hemingway, como Steinbeck, como Perles Buck, como Mencken, como William Carlos Williams, grandes escritores que cada uno dio cuáles eran las mejores páginas. Entonces me pareció maravilloso porque además dice, en la introducción explica que T.S. Eliot y Gertrude Stein no podían enviar sus colaboraciones porque estaban en Europa y claro, era la Segunda Guerra Mundial, entonces por los submarinos alemanes no podían hacer. Entonces era como ver de alguna manera la historia viva, ¿no? En un momento donde la literatura tenía un peso, una cosa importante, y esto me encantó. Y bueno, pues tener la oportunidad de que un escritor te dice, te introduce de alguna manera en la intimidad de su estudio cuando está escribiendo, pues me sedujo. Sí. ¿Por qué el título, Mil bosques en una bellota? Pues mira, a mí me gusta mucho la obra de un filósofo americano y lo vuelvo a leer cada año, y es Ralph Waldo Emerson. Entonces esta es una frase de Emerson, y de lo que habla es de que una bellota es el origen de un bosque entero, ¿no? La idea de que todos los seres humanos existimos dentro de cada uno de nosotros, tenemos la historia entera que vive dentro de nosotros por formar parte de la humanidad. Entonces me parecía doblemente interesante. Pues en primer lugar explica, yo estoy a la caza de la bellota, de la obsesión de cada escritor. ¿Qué es lo que hace un escritor? Producir durante años una obra literaria, y por otra parte, ¿qué hace un escritor grande? Pues su capacidad de comunicar con todos nosotros. Cuando yo leo a estos escritores, tengo que sentirme algo diferente de lo que soy yo. ¿Cómo consiguen comunicarme esto? Y esto es lo bello de la literatura. Mire, hay una cosa que llama mucho la atención. En primer lugar, la pregunta no debió ser fácil para ellos, pedirle a un gran escritor que diga cuál es su mejor texto para que hable. Sí. Pero llama la atención que dos de los más grandes escritores que están en este grupo de 28, como Mario Vargas Llosa, premio Nobel peruano, o Carlos Fuentes, un grandísimo escritor mexicano, escogen unos textos que a uno le suenan un poco curiosos. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa escoge un texto de La fiesta del chivo, tendrá que ver con sus inclinaciones políticas posiblemente, y Carlos Fuentes escoge un texto de Terra Nostra,
Sí. Uno habría esperado, y tal vez me lo decía usted antes de entrar aquí, que escogiera algo de la muerte de Artemio Cruz, por ejemplo. Sí. ¿Qué le dijeron ellos de esos textos y por qué los escogieron? Pues mira, sí, son dos casos muy interesantes porque son dos sorpresas también para mí. En el caso de Carlos Fuentes, de hecho, yo tuve la suerte de tener la última entrevista con él, porque lo perdimos poco después, cosa que me llenó de mucha ilusión haber tenido la oportunidad de preguntarle cuáles son tus mejores páginas, ¿no? Y la segunda pregunta, después de cuáles son las mejores páginas, viene el por qué, pero luego viene ¿y quiénes son tus difuntos? Que viene de un soneto de Quevedo, que Quevedo habla de que los grandes escritores cuando se meten en el estudio es el momento en que empiezan a hablar con los grandes escritores del pasado. Entonces hice esta pregunta a varios de los escritores y Carlos Fuentes respondió de una de las maneras más curiosas. Y él dijo, por mis abuelas. Yo estaba esperando pues, por Faulkner, por Flaubert, por todos los escritores que te puedes imaginar. Pues no, él dijo mis abuelas, porque como era de una familia de diplomáticos, viajaba mucho, no pasaba mucho tiempo en México, pero los veranos, cuando volvía a México y estaba allí, estaba con sus abuelas. Y cada una de las abuelas eran muy diferentes y eran ellas quienes le empezaban a contar historias, y las historias contaban también en español. Entonces sus abuelas son realmente la fuente de su amor por el idioma, el lenguaje. Entonces esto me pareció maravilloso. Y es curioso porque Terra Nostra pues es una novela complicada, difícil, barroca, y pasó un poco por la crítica, no la apreciaron en su momento, pero como los grandes libros, siempre hay que darles su tiempo, ¿no? Y ahora es curioso porque ahora los críticos están volviendo a Terra Nostra y lo están revalorando bastante. Y hay varios, como Gonzalo Celorio, que es un experto en la obra de Fuentes, ya lo ha escrito algunas veces diciendo que, ojo aquí, que tenemos que tomar en serio esta novela, con lo cual está muy bien que lo haya dicho. ¿Y por qué habrá escogido Vargas Llosa una parte de la fiesta del chivo y otro del paraíso en la otra esquina? Sí, que es muy curioso también, pero hay lo que él seleccionó es un pequeño fragmento que me parece muy interesante. Es un momento que da un pequeño como flash, una cerilla que se enciende en un momento de iluminación, porque es la historia de Gauguin, es la historia cuando él entra en la cabaña, en una cabaña de noche, está todo muy oscuro y está su amante ahí, pero se supone que él tenía que viajar y por algún motivo tenía que volver a la cabaña y ella no le estaba esperando. Entonces, cuando entra en la cabaña, enciende una cerilla y en este momento la ve allí y la cara de terror que pone, porque piensa que es uno de los fantasmas de la muerte, ¿no? Entonces él ve en ella, en este momento, un flash de inspiración y de allí sale su cuadro como que ahora se considera su obra maestra, ¿no? Entonces, en realidad es lo que nos dio es este flash que la que habla Nabokov, de un momento de iluminación que es de lo que se trata realmente el arte. Sí. Miren, estos 28 escritores, y ya decíamos, hay gente como, qué sé yo, Antonio Muñoz Molina, español, o Javier Marías, también español, Rafael Chirves, Enrique Vilamatas, está Cristina Fernández Cubas, Eduardo Mendoza, Ricardo Piglia, gente extraordinaria, José María Merino, Esther Tusquets, Sánchez Ferlosio. Hay algunos factores comunes, porque usted me decía que tal vez una de las cuestiones que es un común denominador para todos es el exilio. ¿Cómo así? Sí. Hay dos cosas como que podría decir que me ha sorprendido mucho y que han funcionado quizás como protagonistas. Uno es París, lo necesario que ha sido París
para la lengua española, para la literatura española e hispanoamericana durante el siglo XX. Desde la más mayor, que es Aurora Venturini, que es una señora argentina que recibió su primer premio de manos de Borges, hasta pues, toda la generación del boom, evidentemente, Vargas Llosa, García Márquez, todo el mundo que pasó por París. París fue como Meca durante una época absolutamente imprescindible. También Juan Marsé cuenta aquí, tuve toda una tarde con Juan Marsé, que me habló de la Teresa original y cómo la conoció ahí en París. Y la segunda probablemente es William Faulkner, este escritor americano, sureño, un poco ninguneado durante muchos años como escritor en Estados Unidos. Tuvo que pasar primero por París, que también, porque no fue hasta que lo tradujeron al francés y que lo apreciaran en otras partes del mundo que volvió a Estados Unidos como un escritor importante. Entonces, me parece como muy bonito, como un canto hacia la traducción, la necesidad de la traducción, lo importante que es que se mueve la literatura, porque a veces nosotros mismos no sabemos apreciar lo bonito que tenemos nosotros y necesitamos que otra persona viene de fuera para contárnoslo. ¿A cuál escritor que estuviera vivo cuando usted hizo este libro habría querido entrevistar y no pudo? Yo diría Guillermo Cabrera Infante, por ejemplo. Es un escritor, y básicamente allí es cuando yo tuve esta idea, o sea, encontré este libro en la biblioteca hace bastantes años y lo tenía en la cabeza y ya llegaré, sabiendo que iba a ser una cosa de muchos años, ¿no? que esto me tardé 5 años en hacer. Pero cuando murió Guillermo Cabrera Infante y poco después también murió Daniel Sada, que son dos grandes escritores que me hubieran encantado saber, cuando se me escapó Guillermo Cabrera Infante me dije, no, ahora es el momento que me tengo que poner. Y entonces pues fue por eso, él es uno. Y hay varios otros escritores que estoy ya pensando que hay que hacer un segundo volumen, sí, porque hay muchos que han quedado que me encantaría poder. Álvaro Uribe, por ejemplo, el mexicano, William Ospina, el colombiano. Hay muchos escritores a quienes yo creo que para los lectores valdría la pena hacerles esta pregunta. Finalmente, yo sé que si le hago esta pregunta mañana, posiblemente usted cambie de parecer, y si se la hago en un mes también cambiará de parecer, porque es lo primero que a uno se le viene a la cabeza. ¿Cuáles son los 3 mejores libros de la literatura en español? Oh, muy buena pregunta. Yo diría, es difícil porque hay tantos buenos, pero yo creo que 2666 de Roberto Bolaño es una novela muy grande que creo que con el tiempo va a ir, o sea, Bolaño ha habido como una especie de boom internacional con la obra de Bolaño y siempre con esto viene el escepticismo de si lo merece o si no lo merece, pero yo creo que este es un libro que va a sobrevivir mucho tiempo y que por eso irá creciendo en nuestra apreciación. También puedo decir que la conversación en la catedral de Vargas Llosa me parece un prodigio, un hito realmente técnico que al principio me costó mucho. O sea, requiere al principio este momento de dejarse como adentrar en la historia, pero cuando lo haces termina siendo una maravilla. Y también yo diría de Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, qué maravilla de idioma, es como regocijar en el idioma y en el sonido y el canto de lo que es capaz el idioma español.